Capítulo 30. Si Guillermo permaneció solo una semana en Oxford, pero su visita fue suficiente para convencerle que su hija estaba muy bien colocada y de que poseer tal marido y semejante vecindad no eran cosa corriente. Mientras que Guillermo estuvo allí, Collins dedicaba la mañana a sacarlo en su cochero y mostrarle la campaña. Mas, cuando se marchó, toda la familia volvió a sus habituales tareas, alegrándose Isabel de que la mudanza de vida no les hiciese ver aún más a su primo, porque la mayor parte del tiempo entre el almuerzo y la comida lo pasaba trabajando en el jardín o leyendo o escribiendo, mirando a través de la ventana de su biblioteca que daba sobre el camino. El cuarto donde solían estar las señoras daba la parte posterior. Al principio extrañaba a Isabel que Carlota no prefiriese pasar ese uso común en el corredor, pieza mayor y de mejor aspecto, y de pronto vio a su amiga estaba cerrada al obrar así, pues Collins se habría quedado mucho menos en su aposento si ellas hubiesen usado otro tan alegre, y dio la razón a Carlota por su proceder. Desde ese salón no podían distinguir nada de la pradera, y por eso era siempre deudoras a Collins del conocimiento de los coches que pasaban, y en especial de lo menudo de la señorita de Bourgh lo hacía en su faetón, cosa que jamás dejaba de comunicarles, aunque acaeciese todos los días. No pocas veces se detenía ella en la abadía conversando unos minutos con Carlota, pero con dificultad se le convencía de que saliese del carruaje. Muy pocos días pasaban Sir Collins de paseo a Royston, y no mucho sin que su mujer juzgase necesario hacer lo propio, y hasta que Isabel recordó que podía haber otra familia dispuesta a lo mismo. No pudo comprender el sacrificio de tantas horas. De vez en cuando honrábanseles con su visita de su señoría, a quien nada de cuanto que sería en el salón pasaba inadvertido durante semejantes visitas. Observaba en efecto sus ocupaciones, miraba sus labores y los aconsejaba hacerlas de otro modo. Hallaba defectos en la disposición de los muebles y descubría negligencias en la criada, y se aceptaba alguna psicoblapsis que apreciaba hacer, solo para encontrar que las lonjas de carne de los Collins eran sobrado grandes para su familia. Pronto se percató Isabel que aún no estaba a la paz encomendada de la gran señora. Era muy activa magistrada de su propia parroquia, cuyos más minuciosos asuntos se comunicaban a de Collins, y siempre que alguno de los aldeanos salía pandeciero o se mostraba descontento o se sentía demasiado pobre, se personaba aquella en lugar oportuno de zanjar aquellas diferencias o callar esas quejas, procurando armonía o abundancia. El comité para comer en Royston se repetía un par de veces por semana, y desde la partida de Sir Guillermo, como solo hacía una mesa de juego durante la velada, el entretenimiento era siempre igual. Sus restantes invitaciones eran escasas, pues el modo de vivir de la vecindad en general era distinto del de los Collins. Eso no era con modo ningún mal para Isabel, quien de ordinario pasaba bastante bien las horas. Tenía ratos de amena plática con Carlota, y como el tiempo era hermosísimo para la estación, disfrutaba con frecuencia de esparcimiento desde casa. Su paseo favorito, al que acudía a menudo mientras las otras visitaban a Lady Catalina, era a lo largo de la alameda que bordeaba aquel lado del parque, donde había un sendero ligeramente accidentado que nadie parecía apreciarlo, sino ella, el cual se hallaba fuera del alcance de la curiosidad de Lady Catalina. De tan tranquila guisa se pasó pronto la primera quincena de su estancia. Se acercaba la Pascua, y la semana anterior a la misma iba a aportar aumento a la familia en Royston, aumento que tan reducido círculo parecía resultar de importancia. Isabel había oído poco después de su llegada que Darcy era allí esperado para dentro de pocas semanas, y aún sin saber muchas cosas de sus conocidos, a quienes no hubiese preferido, era cierto que le arribó de aquel podía prestar alguna relativa variedad de las veladas en Royston, pudiendo ya entonces divertirse en ver cuántos sin esperanza eran los designios de la señora de Bingley sobre él, con una conducta del mismo con su prima, para quien evidentemente lo destinaba Lady Catalina, lo cual hablaba de su llegada en términos de admiración hacia él. Molestada, casi como si hubiese sido ya antes visto con frecuencia por la señorita de Lucas y por Isabel misma. Su llegada fue conocida pronto en la abadía, porque Collins llevaba paseándose toda la mañana con la vista fija en las casitas que daban la entrada al camino de Portsmouth, para ser pronto sabedor de aquella, y después de hacer su correspondiente cortesía cuando el coche entró en el parque, se apresuró a ir a la casa de la magna noticia. A la mañana siguiente se dirigió a Royston a ofrecerle sus respetos. Había allí dos sobrinos de Lady Catalina, porque Darcy había llevado consigo al coronel Fitzwilliam, hijo menor de su tío Lord, y con gran sorpresa de toda la casa, cuando Collins regresó, ambos caballeros lo acompañaron.
Carlota los había visto desde el cuarto de Collins. Cuando cruzaba el camino entrando al punto al otro, comunicó a las muchachas el honor que podían esperar, añadió. Habré de darte las gracias, Isabel, por esta muestra de cortesía. El señor Darcy no había venido tan pronto a visitarme. Isabel apenas tuvo tiempo para negar los derechos de semejante cumplido. Antes de la llegada de ellos fuese anunciada por la compañía, y poco después los 3 caballeros entraron en la estancia. El coronel Fitzwilliam, que iba adelante, era de unos 30 años, y aunque no guapo, revelaba con claridad el caballero en su persona y en su avío. Darcy estaba por completo como en el condado de Hertford. Hizo cumplidos a los Collins con su habitual reserva, y cualquiera que fuese sus sentimientos hacia Isabel, la saludó con absoluta compostura. Ella se limitó a devolverle el saludo sin decir palabra. El coronel Fitzwilliam entró a la derechura en conversación con la soltura y la facilidad de un hombre bien educado, charlando muy amenazante, pero su primo, tras hacer débiles observaciones a Collins sobre el jardín y la casa, permaneció sentado durante algún tiempo, sin hablar palabra con nadie. A la postre, no obstante, su cortesía alcanzó a preguntar a Isabel sobre la salud de su familia, contándole ella en términos corrientes, y después de un momento de silencio añadió: Mi hermana mayor ha pasado en la capital 3 meses desde... ¿No se ha dado el caso de que la viese usted allí? Sabía perfectamente que no la había visto, mas prefería notar si revelaba conocimiento de lo ocurrido entre los Bengles y Juana, y le pareció que semejaba estar algo confuso en responder que jamás había sido tan afortunado de encontrarse con la señorita de Bennet. El tema no se prosiguió y los caballeros se fueron poco después.